Tengo algo. Miren, ustedes saben probablemente que, algunos de ustedes saben que durante unas semanas después de que Trump tomó posesión, febrero o marzo, estuve haciendo una bitácora Trump, tratando de contar más o menos lo que estaba haciendo, porque Trump está aplicando un sistema que recomendó Steve Bannon, que es el de hacer muchas cosas todos los días para desorientar completamente la opinión pública. Entonces, pues, trataba yo de seguir sus pasos. El problema es que, como ya saben todos ustedes, no tengo tiempo para estar haciendo un video adicional todos los días sobre Donald Trump, la bitácora Trump que estaba yo haciendo. Entonces, pues como aquí me preguntan siempre sobre él, lo que vamos a tratar de hacer aquí es algunos, no todos, porque es imposible todos, es de locos, porque siguen haciendo eso de hacer muchas cosas todos los días para desorientar a la opinión pública y para que nadie pueda centrarse en algo. Es el mismo principio por el cual los peces andan en manchas, porque así el tiburón no sabe exactamente a cuál pez pillar, o muchas presas pues, andan en grupo, ¿no? Y este es un grupo que es muy difícil, un grupo de ideas, de acciones, de resoluciones ejecutivas, o sea, de decretos básicamente. Lo que llaman órdenes ejecutivas en inglés es el decreto. Y de nombramientos enloquecidos que, por supuesto, distraen a quien está buscando encontrar el quid del asunto. Yo creo que el quid del asunto es bastante claro en Estados Unidos, pero la idea es que vamos a tratar de hacer todas las semanas la semana de Donald Trump. La semana de Donald Trump, de Donaldo Trompetas. Tampoco quiero ser ofensivo porque no se lleva a ningún lado. En realidad es una satisfacción. Todavía el sarcasmo tiene su satisfacción, pero el insulto solo no. Bueno, la semana de Donald Trump comienza con, quiero que vean ustedes esto. Esto es el avioncito que Qatar le quiere regalar a Donald Trump, un Boeing 747 Jumbo Jet con un costo de modestos $400 millones. Hasta los republicanos en Estados Unidos están planteándose si esto no suena como un soborno muy heavy, porque se lo dan para que lo use como el avión del presidente, llamado Air Force One, Fuerza Aérea 1, durante los 3 años que le quedan de presidencia, 3 años y pico, casi 4 de presidencia. Y luego ya se lo donan a la librería, a la biblioteca de Donald Trump. Todos los presidentes de Estados Unidos hacen una biblioteca que se supone que es con libros de su tendencia política, de sus creencias, de sus gustos literarios, etcétera, etcétera. Yo no veo cómo puede ser la biblioteca de Donald Trump porque no tiene ningún gusto literario, porque el señor no creo que haya leído un libro en su vida. Y por supuesto el libro que escribió no lo escribió él, como lo ha explicado el señor que sí lo escribió. Entonces, regalarle este avión a la biblioteca de Donald Trump, que se fundará cuando él salga de la presidencia, si es que sale, se le donaría y entonces lo podría seguir usando Trump. O sea, no es una donación al gobierno de Estados Unidos ni a la presidencia, es una donación personal a Donald Trump, es un cohecho, un soborno, y están preocupados por ello los republicanos. Pero hay una historia más divertida todavía. Para convertir este avión de superlujo, que tiene 9 baños, que tiene 2 pisos, que tiene dos habitaciones maravillosas con camas de superlujo y además lo está usando la familia real catarí, para convertirlo en el Air Force One con todos los elementos de seguridad que tiene el avión del presidente de los Estados Unidos, habrá que invertir $1,000 millones. Es decir, el regalo de 400 te obliga a gastar 1,000 para que lo use 3 años, porque tardarían como 1 año en adaptarlo, y luego ya se lo puede llevar a su casa. Y decían que Biden hacía negocios con la presidencia. Por supuesto, en Qatar tienen negocios los 2 hijos de Donald Trump. Bueno, y pasamos a su visita. Ahora está en Qatar, pero estuvo en Arabia Saudí, y aquí está con el príncipe Ibn Salman. El príncipe Ibn Salman es el que mandó asesinar y descuartizar en la embajada de Arabia Saudita en Londres a un periodista.
y apoya, por supuesto, es uno de los países que con enorme cantidad de financiamiento ha apoyado primero a Al Qaeda para llevar a cabo el ataque contra las Torres Gemelas. Se hizo todo eso con dinero de Arabia Saudita, y además apoya actualmente a Hamás. Cuando Israel atacó, y aquí es donde está lo más triste, ¿no? Israel ataca a Palestina a la Franja de Gaza, que es parte de Palestina, o del Estado palestino, ataca la Franja de Gaza para matar a los de Hamás. Los líderes de Hamás se van a Arabia Saudita y lo único que matan, o lo que matan muy mayoritariamente las fuerzas israelíes, pues es a inocentes palestinos, que pueden odiar a Israel, y estoy seguro que lo odian, pero eso no es motivo para que mates a nadie. Entonces, Donald Trump va con estos señores que son amigos de los que tiraron las Torres Gemelas, son amigos de Hamás, donde él está tratando de sacar de las universidades de Estados Unidos a los supuestos amigos de Hamás, que son las personas que protestan en contra de la masacre contra los palestinos, y él los llama defensores de Hamás, pero luego va y dice que le gusta, a este señor Ibn Salman le gusta muchísimo, le cae tan bien, tan increíblemente bien. Madre mía. Esta chica con esta cara de susto y de miedo que tiene, y muy comprensible además, es Emily Neal. Emily Neal es una canadiense que estaba cruzando Georgia, el estado de Georgia o de Georgia, en su automóvil, y fue detenida por pasarse el límite de velocidad, y la policía que la detuvo le dijo, a ver, su licencia es canadiense. Debo decir que en Georgia hay una ley que dice que cualquier persona extranjera puede conducir en el estado de Georgia con una licencia de conducir válida del país al que pertenece. Y concretamente los canadienses siempre han conducido en Estados Unidos con una licencia o carnet de conducir canadiense. Emily dio su licencia y la policía le dijo que esa no era válida en Georgia. La esposó, la metió en el auto, en la patrulla policial, esperaron a que llegara una grúa para llevarse el automóvil de Emily, y allí estando en la grúa, porque no le habían quitado, en el auto policial, porque no le habían quitado el teléfono, afortunadamente, en Snapchat, que es lo que estamos viendo allí, les avisó a sus amigos, auxilio, estoy siendo detenida en Georgia. La detuvieron, la cachearon, le quitaron todo lo que tenía, le pusieron un traje de presidiaria y le dijeron que pagaba $800 de fianza, o tendría que esperar hasta el 2 de junio para ir a juicio. O sea, esto ocurrió en abril. 2 meses y medio de cárcel para ir a juicio. Logró, por supuesto, sus amigos intervinieron, le consiguieron un abogado, pagaron los $800, más otros tantos dólares de no sé qué, más otros tantos dólares de sacar del depósito de automóviles su automóvil. Está de vuelta en Canadá, pero no es un caso. Constantemente se están dando casos de gente que por el delito de ser extranjero están siendo perseguidos en Estados Unidos. Muchos de los canadienses, en gran medida canadienses, hemos contado aquí la historia ya de otros canadienses, las chicas alemanas que fueron detenidas en Hawái, y esto no te puedes decir que Donald Trump mandó a hacerlo, no. El ambiente le dice a la policía que es impune para hacer este tipo de cosas y para ejercer el poder sin cortapisas, porque el Estado de Derecho ha desaparecido en los Estados Unidos, y eso sí es cierto. Y vamos a ver hasta qué nivel. Aquí tienen ustedes a Robert F. Kennedy, secretario de Salud de los Estados Unidos, y con una de sus nietas y con sus hijos. Dijo un paseo el Día de la Madre en Dumbarton Oaks Park con sus hijos Amaryllis, Bobby, Kik y Jackson, y nadando con mis nietos Bobcat y Cassius en Rock Creek. Estoy nadando con mis nietos en el arroyo Rock Creek. Bueno, pues ese arroyo es tributario del río Potomac. Se utiliza para drenar la lluvia y el drenaje del Washington, D.C.,
de la capital de los Estados Unidos hacia el Océano Atlántico a través de Chesapeake Bay. Si los desechos que tú arrojas a tu váter van al mar o van a lugares donde están presentes. Y en este caso, la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos y el Departamento de Energía y Medio Ambiente dicen que Rock Creek contiene desperdicios humanos y animales amplios y altos niveles de Escherichia coli, que es una bacteria que causa numerosas infecciones. Todo esto ocurre mientras hay 1,000 casos de sarampión. No es que este señor quiera hacerle daño a la gente, es que él realmente está loco. Él realmente cree en las barbaridades que dice y es capaz de exponer a sus nietos a un arroyo contaminado por desechos humanos y animales porque no cree en ellos. No cree en las bacterias, no cree en los virus, no cree en las vacunas. Y ya que estamos en eso, por supuesto, faltaba una persona de las principales responsables de salud en los Estados Unidos a que tomara posesión, y Donald Trump ha decidido nombrar a esta simpática influencer de bienestar llamada Casey Means, que estudió medicina pero no estudió la especialidad. Su licencia médica está suspendida y se ha pasado la vida promoviendo mentiras acerca de las vacunas. Means es muy cercana a Robert F. Kennedy y dice que, evidentemente está preocupada por las enfermedades crónicas en los Estados Unidos, pero sus remedios, por ejemplo, son la leche cruda. Y ofrece la leche cruda como un remedio para enfermedades crónicas. La leche cruda lo que te puede dar es una enfermedad aguda que puede matarte, como la fiebre aftosa. Además, dice que deben reducirse las vacunas porque eso provoca las enfermedades crónicas, y vende suplementos alimenticios para hacer un excelente negocio, ignorando las causas fundamentales de la mala salud en busca de curas pseudocientíficas que le hacen ganar dinero, que es lo importante, quiere suponer uno. Esta mujer va a ser la cirujano general de los Estados Unidos, que es la principal asesora en términos de salud del presidente de los Estados Unidos. Y finalmente, esta especie de vampiro, que es Stephen Miller, de quien ya hemos hablado en este canal en varias ocasiones, por desgracia, desearíamos no tener que hacer, ha informado que está tratando de evitar de darle fin al recurso de habeas corpus en el derecho estadounidense. ¿Qué es el habeas corpus? Que no tenemos, creo que no lo hay en México y ciertamente no lo hay en España. Es un derecho reconocido. El habeas corpus también existe en España, perdón. Es un derecho que protege a los ciudadanos frente a detenciones ilegales. Cuando tú reclamas el habeas corpus, te permite comparecer de forma inmediata ante un juez para que se decida si el arresto debe mantenerse o no, si el arresto es legal o no. Si no tienes esto, te pueden detener cualquier cantidad de tiempo sin que tengas recurso alguno, porque tu recurso es en Estados Unidos el habeas corpus. Lo que han estado diciendo los principales oficiales o funcionarios de los Estados Unidos en los últimos días ha sido que el derecho al debido proceso solo se aplica a estadounidenses. Es decir, que el Estado de Derecho estadounidense no cubre a quienes no son nacionales, sino no son estadounidenses y estadounidenses de nacimiento. Donald Trump, en una entrevista escalofriante que hizo con alguna de las televisiones que no son sus aliados, decía que si se mantenía el derecho al debido proceso a los inmigrantes ilegales, para echar a cada uno tenía que haber un juicio, entonces iba a haber millones de juicios y que no nos podemos dar ese lujo. Entonces, si no te puedes dar el lujo de hacer un juicio para ver si una persona es un inmigrante ilegal criminal, pues lo que haces es decidir que fulano, que esa gente es un inmigrante ilegal criminal, y echarlo a las cárceles de Nayib Bukele, como han hecho ya con algunos cientos de personas. Si termina el habeas corpus, el derecho a desafiar el arresto que haya sufrido uno, y que lo cuenta con esta sonrisa siniestra, este personaje que es absolutamente un saco de odio,
todo lo que puedas imaginarte que es Estado de Derecho en los Estados Unidos terminado, finalizado. Y todo esto sin hablar de locuras como el supuesto decreto que va a reducir los precios de los medicamentos en Estados Unidos y que los expertos dicen que no es cierto. Pero ¿qué van a saber los expertos, verdad? Desentrañar a Trump es muy fácil. Dirá lo que sea para su propio beneficio. Es racista, odia a las personas que no son como él, rubios y de piel de tez rosada o con mucho autobronceador, pero entonces los odia y los quiere destruir, pero los quiere hacer que sufran. Porque le da placer, no por una convicción de que el bien de su raza, este tipo de cosas que los racistas más o menos teóricos hablan como si fuera cierto. No, él es por su placer personal de ejercer el odio, pero a él lo único que le interesa es su beneficio personal. Que lo exalten, que le digan que es maravilloso, que le den mucho dinero, que su nombre aparezca en muchos lugares, aunque quiebren luego, o se demuestre que son estafas como la Universidad Trump. Nada más. Es más simple que el mecanismo de una jarra de agua. La inclinas, sale agua.